Bueno, la siguiente palabra, vamos a la siguiente palabra que sí se usa mucho hasta hoy en día, que es el famoso amontema. Tal cual. Y así mismo como dijiste, amón, tema. Sí, Bueno, es dar por perdido algo que prestaste sí. o que te olvidaste en algún lugar. Mm, Y lo más clásico que prestaste generalmente son los libros mm, o discos, mm, a veces un poco de platita. Alguien te pide prestado, o préstamela, por favor, necesito tanto. mm. Bueno, o un paraguas. El El clásico es el famoso paraguas. paraguas. Sí, oye, va y deja, te olvidaste, ya no vas a encontrar más, vas a volver, pero no vas a encontrar Tengo una jamás. amiga, Elvi, saludos, que le pone nombre a su paraguas. Igual desaparece a veces y todo el mundo, la casa se revoluciona cuando desaparece el Sí, paraguas. bueno, es el olvidarse de algo, Sí, ¿verdad? sí. Y lo más habitual son los tuppers. Ah, Dios Eso, mío. la mamá dice, le dan un tapercito o a los hijos, a los nietos o a los Ya te amigos. desheredaron. Vea ya ando, No me traes mi olvídate, tupper, no recibís ya herencias. no vuelve. Sí, cierto. Así mismo el tupper. De repente compramos una cantidad de tuppers de distintos tamaños y Sí, colores y para sí. cuando te das cuenta, Ya no hay. Estás no liando está. en Rolopac. En Rolopac o en lo que sea ya. Ay, ay, Así ay. El mismo es. famoso amontema Ese es el entonces. amón tema. Sí, ya no Ya recuperas. no hay caso. Bueno, la siguiente palabra, tapepoí. Tapepo y es camino angosto. Sí, Tapé es camino y poí es angosto. Los famosos caminitos que en el abundan interior. sobre todo en el interior, Sí. ¿verdad? El caminito peatonal, En ¿verdad? la ciudad también hay varios barrios que tienen el famoso Y sobre tapepoí. todo en los costados de los terrenos baldíos, a veces cruzando algún Sí, terreno baldío para cortar, ¿verdad? sí. La distancia, existe el tapepoí. Muy Mm, bien. Lo que realmente significa con esto es, y hay una frase que dice, angante ya yo topane tapepoí. O mm. sea, ya la vida nos va a poner frente a frente en algún momento, ¿verdad? Porque Eso es en lo el que tapepoí significa. no hay alternativa. Te encontraste con alguien, te encontraste frente Sí, a frente, ¿verdad? sí, Bueno, ¿y qué es lo que significa? Que bueno, a lo mejor pues son personas que tuvieron algún enfrentamiento, algún encono, algún enojo, ujú. y que la vida misma les iba a poner frente a frente En en algún alguna momento. circunstancia. Mm. Y bueno, la cuestión es usar un poco la inteligencia y solucionar ese problema Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque si no, siempre vamos a estar esquivando el tapepo y sí, alargando a lo mejor un problema solucionable, ¿verdad? claro. Entonces es solucionar a la buena o a la mala, pero darle una salida a ese encontronazo Mm. inevitable, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que significa tapepo y, sí. Interesante. ¿Cómo se resume en una Así frase? mismo ¿Eh? es. Bueno, la siguiente. El famoso, ¿cómo explicarle a un extranjero el ajatayú? Voy a ir a venir, Exacto. Voy ¿verdad? a ir a venir. Bueno, ¿Verdad? ir para volver. Sí. Bueno, qué es lo que pretende decir ese que te dice ajata ayu? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo más probable es que no retorne. Probablemente. Y se aplica mucho en situaciones, por ejemplo, así medio comprometedoras, cuando la cosa se está poniendo caliente en alguna conversación sobre algún tema. Entonces, para esquivar, tomar partido en alguna conversación o dando su opinión, entonces, ajá, yo. Mm. Enfriemos el tema. Y ajá, yo, o sea, voy y vengo, Mm. ¿verdad? Entonces, una forma de eludir participar de esa situación un poco espinosa, ¿no? Ujú. Y bueno, es más que nada es eso, ¿verdad? O cuando de repente se va a sentir comprometido de alguna manera con alguna cosa, ¿verdad? O Mm. aportar algo o aportar alguna opinión, entonces no encuentra mejor cosa que decir, ajá, yo Ujú. voy, pero vuelvo, Ujú. ¿sí? Pero no se da. Eso Mm. es algo que no se da. Le diste una responsabilidad. Ajatayú. Ajá, yo. Jamás volvió. Así Me mismo. encanta. Bueno, y el último por esta tanda, por este capítulo, como le explicamos a la gente que vienen en capítulos de 5, ¿verdad? Ujú, En partes, cápsulas de 5. partes. Sí, realmente le pusimos Sí, partes, ¿verdad? sí, sí, sí. Sería,
Tgeracú? Tgeracú es también una expresión, es totalmente guaraní, ¿verdad? Tge Sí. es panza, vientre, Sí. ¿verdad? Es toda la parte de la barriga, ¿verdad? Iracú es caliente. ¿Qué Ujú. tiene que ver la panza caliente, decís vos, con la mala suerte? No Sí. sé cuál es la relación que existe. Sí. Pero se utiliza para expresar que una persona es tremendamente de mala suerte, ¿entendés? Que tiene Que mala no le suerte. sale nada, que no se le da nada. Mm, ¿Qué tgeracú ese tipo? mm, ¿Qué tgeracú que me agarró, ¿entendés? Mm. ¿Qué mala, que no me sale nada? mm. Bueno, eso es tgeracú. Hay que aprender de memoria. Tgeracú, Tgeracú. mala suerte. Sí. No te sale nada. Sí. Bueno, eso es tgeracú. Ujú. Bueno, Bueno. simple pero concreto. Así mismo, hay en realidad expresiones que son muy cortitas Y muy fáciles y de muy explicar. fáciles de Y como entender. decís, de memoria, porque es una frase que no tiene sentido, no va Eso, relacionada decís vos, con que la tiene mala que ver suerte. con la mala suerte, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, son de aquellas que dije que hay que aprenderlas de memoria. exactamente. Y bueno, con esto concluimos este capítulo, Es la parte 3. este episodio, sí, Ujú. que justamente abarca la parte 3, dichos Corresponde. y frases de los paraguayos, parte 3, que pueden encontrar en todas las plataformas mencionadas, en Facebook y en Instagram. En Facebook te encuentran como @Betty Figueredo, en Instagram te encuentran como @BettyFioficial, en YouTube como @Betty Figueredo, y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. A vos te encuentran en TikTok como Betty Figueredo 01. Pero Estamos prácticamente en todos lados. A ver que algo no aparece, ahí vamos a estar. esta es la humedad de ella. Ay, sí. Estamos tratando de cubrir y de estar, porque la gente pide y no tienen TikTok. Y bueno, creemos un TikTok. Y ahí creamos un Famoso TikTok. es el dicho que dice, oye, agarrapaja, esta es la humedad. Sí, famoso. Esa es otra. Sí, Y sí. bueno, entonces muy contentas, gracias por por todo el cariño, por todas las demostraciones con sus comentarios. Muchísimas gracias una vez más por eso, porque es muy valioso para nosotros. Siempre para las plataformas, ¿verdad? Para las redes sociales es muy importante que haya que hayan respuestas, que haya un movimiento para que eso pueda generar que más gente vea. Si pueden compartir, genial. En todas las plataformas de podcast también se puede compartir. Así que les agradeceríamos un montonazo, porque todo lo que ustedes ven, tanto en las redes sociales como aquí en el podcast, es orgánico. Nosotros no pagamos nada, es gracias a ustedes que esto fluye, corre y sigue. Así mismo. Muchísimas. Y quiero agradecer que llegamos a 50.000 seguidores en Instagram. Bueno, Así ya que rebasamos en realidad. sí, ya Llevamos pasamos, camino a pero 51.000. vamos a festejar los 50, porque Realmente, sí, realmente es una cosa de locos. es Muchísimas algo gracias. impresionante. Sí. Justamente me decía Fabri, mi nieto, Dios Sí. mío, Abu, no puedo creer. ¿Cómo es eso? Tantos mil. Mira, subió asciende, va subiendo. Sí. Y él se alarmaba así, decía, Dios mío, no puedo creer que esto. No, los Bueno. chicos son algo increíble. Y Sí. bueno, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos entonces hasta el próximo capítulo o episodio de Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Y yo soy Betty Figueredo. Nos vemos la próxima. Si Dios quiere, así será.